Si en el vídeo anterior te sorprendió descubrir que nuestro universo podría ser un holograma y cómo los agujeros negros podrían esconder pistas sobre la verdadera naturaleza de la realidad, prepárate porque lo que vamos a explicar hoy va a llevar todo eso un paso más allá. En aquel vídeo hablamos del principio holográfico y de cómo todo lo que vemos en nuestro universo tridimensional podría ser una proyección desde sus límites. También nos adentramos en la paradoja de los agujeros negros, donde la información que parece perderse en realidad podría estar codificada en su superficie. Y cerramos con la fascinante idea de la correspondencia ADS-CFT, que sugiere que el espacio y el tiempo que percibimos podría ser simplemente una ilusión emergente de algo que ocurre en un espacio de menor dimensión. Y hoy vamos a profundizar en lo que todo esto significa para nuestro universo, cómo afecta a la expansión del cosmos, qué relación tiene con la misteriosa energía oscura que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Y lo más increíble, ¿es posible que la gravedad misma, esa fuerza que hemos dado por sentada toda la vida, no sea una fuerza fundamental del universo? Si todo lo que creíamos sobre el espacio, el tiempo y la materia puede estar equivocado, entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del cosmos? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Ahora que hemos visto cómo el principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT nos lleva a replantearnos la naturaleza misma del universo, es el momento de profundizar en sus implicaciones más asombrosas. Porque, claro, si todo lo que vemos y experimentamos desde el espacio hasta el tiempo es solo una proyección, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del cosmos? Para empezar, vamos a imaginar por un momento qué significaría que el espacio tridimensional que percibimos sea solo una proyección de algo bidimensional. Si esto es cierto, lo que entendemos como distancia, extensión o incluso el paso del tiempo podría no ser más que una ilusión derivada de fenómenos que ocurren en una superficie bidimensional. Y esto cambia por completo nuestra manera de entender el universo. Así que si esto es así, tendríamos que reconsiderar todo lo que sabemos sobre la estructura del cosmos. Los objetos no ocuparían el espacio en la forma que hemos creído hasta ahora. Y el tiempo, tal como lo conocemos, podría ser una ilusión emergente. Es alucinante, ¿verdad? Y si el universo es realmente un holograma, uno de los grandes misterios de la cosmología podrían tener una nueva solución: la expansión acelerada del universo. Desde 1998, los científicos han sabido que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada, lo que llevó a la introducción del concepto de energía oscura. Este misterioso fenómeno, que constituye aproximadamente el 70% del contenido energético del universo, ha desconcertado a los físicos durante décadas. Pues bien, recientemente se ha propuesto un modelo holográfico de energía oscura. Un modelo que ofrece una nueva perspectiva sobre la expansión acelerada del universo. Según este modelo, basado en el principio holográfico, toda la información contenida en el universo puede estar codificada en sus límites. Y esto significa que la energía oscura que impulsa la expansión acelerada podría no ser una entidad homogénea que llena el universo, como se pensaba originalmente. En lugar de eso, podría ser una manifestación de las interacciones que ocurren en los bordes del cosmos. Y así, este modelo holográfico de energía oscura sugiere que lo que percibimos como expansión acelerada podría estar directamente relacionado con la información que fluye en los límites del universo. La energía oscura no sería un líquido que llena el espacio, sino una perturbación en las propiedades métricas del espacio-tiempo que resulta de las interacciones en esas fronteras. Y esto resolvería uno de los grandes problemas de la cosmología, el problema de la constante cosmológica. El problema de la constante cosmológica es la enorme discrepancia entre el valor predicho por la teoría cuántica de campos y el valor observado de la energía oscura del universo. Es un problema de ajuste fino que ha dejado perplejos a los físicos. El ajuste fino es la idea de que las leyes del universo están ajustadas de manera increíblemente precisa para permitir que exista la vida. Imagina que ciertos valores, como la fuerza de la gravedad o la velocidad de la luz, fueran diferentes aunque solo fuera un poquito. Si eso sucediera, las estrellas no se formarían.
los planetas no existirían como los conocemos, y la vida tampoco sería posible. Lo que resulta sorprendente es que estos valores parecen estar perfectamente calibrados para que el universo funcione tal como lo hace. Si cambiamos cualquiera de estas constantes, aunque fuera un poquito solo, el universo sería un lugar completamente distinto, probablemente inhóspito para la vida. Y esto plantea una gran pregunta: ¿por qué el universo parece estar tan bien ajustado? Pues bien, existen varias teorías. Una de ellas es el principio antrópico, que dice que el universo tiene estas características porque si no las tuviera, simplemente no estaríamos aquí para observarlo. Otra idea es la del multiverso, que sugiere que tal vez haya muchos universos diferentes y cada uno con distintas reglas, y nosotros vivimos en uno de los pocos donde las condiciones son adecuadas para la vida. Y también está la posibilidad de que haya una explicación más profunda que aún no conocemos y que un día descubriremos. En resumen, el ajuste fino se refiere a lo asombroso que resulta que las leyes del universo parezcan estar tan perfectamente calibradas para permitir la vida. Pero aquí hay un gran problema, ya que una de las mayores incógnitas de la física moderna está relacionado con la energía oscura, la fuerza misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Piensa que la constante cosmológica es un valor que los físicos usan para describir la energía oscura en el universo. Por un lado, la teoría cuántica de campos, que es la teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, predice un valor para esa constante que es increíblemente grande. Es decir, cuando los físicos hacen los cálculos teóricos, obtienen un número gigantesco. Pero, por otro lado, cuando los científicos miden la energía oscura observando el universo, encuentran un valor para la constante cosmológica que es muchísimo más pequeño que lo que predice la teoría cuántica de campos. En realidad, el valor observado es cerca de 120 órdenes de magnitud más pequeño que el valor teórico. Y esta diferencia es enorme. Es como si predijéramos que algo debería pesar tanto como el Sol, pero en realidad solo pesa lo mismo que un grano de arena. Este desajuste entre lo que predice la teoría y lo que realmente observamos en el universo ha dejado perplejos a los físicos. No entienden por qué hay tanta discrepancia. Y resolver este misterio es uno de los mayores problemas en cosmología. Sin embargo, con este nuevo modelo holográfico podríamos tener una solución. Si la energía oscura no es algo que existe dentro del universo, sino una consecuencia de las interacciones en sus bordes, esto podría explicar por qué su valor es tan pequeño comparado con las predicciones cuánticas, y abordaría el problema del ajuste fino. Como te he dicho, este problema se refiere a la increíble precisión con la que las condiciones iniciales del universo tuvieron que estar ajustadas para permitir la vida tal y como la conocemos. Pero si el universo es un holograma, entonces estas condiciones iniciales podrían ser el resultado de un conjunto más fundamental de reglas que operan en las fronteras del universo, lo que proporcionaría una explicación más natural para la expansión acelerada y la distribución de la energía oscura. En resumen, el concepto de un universo holográfico no solo es fascinante desde el punto de vista filosófico, sino que también tiene implicaciones profundas en nuestra comprensión de la cosmología. La expansión acelerada del universo, la energía oscura y los problemas cosmológicos más difíciles, como la constante cosmológica y el ajuste fino, podrían encontrar sus respuestas en esta visión holográfica del cosmos. Además de que todo lo que creíamos sobre el espacio, el tiempo y la materia podría estar equivocado, y eso que solo estamos comenzando a desentrañar los misterios de este asombroso holograma cósmico. Por ejemplo, cuando pensamos en la gravedad, la solemos imaginar como una de las fuerzas fundamentales del universo. Es lo que mantiene los planetas en órbita, lo que nos hace permanecer en el suelo y lo que estructura el cosmos a gran escala. Pero, ¿y si la gravedad no fuera realmente una fuerza fundamental? ¿Y si no fuera más que una consecuencia emergente de algo mucho más profundo, algo que ocurre a nivel cuántico? Esta es una de las ideas más intrigantes que surge a partir del principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT. Y vamos a desglosarlo un poquito. La gravedad, tal como la entendemos, está descrita por la relatividad general de Einstein, que nos dice que los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, y esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Es una teoría increíblemente precisa a grandes escalas, pero cuando intentamos combinarla con la mecánica cuántica, la teoría que rige las partículas subatómicas, las cosas se complican y mucho. A nivel cuántico, la gravedad no encaja bien con las otras fuerzas fundamentales, lo que ha llevado a los físicos a buscar nuevas maneras de entenderla.
Y aquí es donde también el principio holográfico y la correspondencia ADS-CFT nos ofrecen una posible solución. Según estas ideas, la gravedad podría no ser una fuerza fundamental en absoluto, sino un fenómeno emergente. Es decir, lo que percibimos como gravedad en nuestro universo tridimensional sería solo una manifestación de interacciones cuánticas que ocurren en las fronteras bidimensionales del universo. Algo muy muy loco. Como te comenté en mi vídeo anterior, la correspondencia ADS-CFT propuesta por Juan Maldacena en 1997 establece una relación entre la teoría de la gravedad en un espacio con curvatura negativa, el llamado espacio anti-de Sitter o ADS, y una teoría cuántica sin gravedad, que es la teoría de campos conforme o CFT, en un espacio de una dimensión menos. Este es un ejemplo del principio holográfico donde fenómenos en un espacio de mayor dimensión se describen por una teoría en su frontera de menor dimensión. Y esta correspondencia ha sido clave para entender la gravedad cuántica, ya que permite estudiar problemas gravitacionales complejos mediante teorías más simples en espacios de menor dimensión. Pues bien, imagina que la gravedad es como la temperatura. A nivel microscópico, no hay una fuerza que llamamos temperatura. La temperatura es simplemente el resultado emergente de las interacciones entre átomos y moléculas. Pues bien, de manera similar, la gravedad podría ser una ilusión emergente, el resultado de la organización de las partículas cuánticas en los bordes del universo. Y esto también nos lleva a la idea de que la relatividad general podría ser solo una descripción macroscópica de algo más profundo que ocurre a nivel cuántico. La correspondencia ADS-CFT sugiere que la gravedad que experimentamos en 3 dimensiones es el resultado de interacciones cuánticas en un espacio de menor dimensión. En otras palabras, la gravedad no sería una propiedad fundamental del espacio-tiempo, sino una propiedad emergente que surge cuando observamos el universo a gran escala. Y esto podría resolver uno de los desafíos más grandes de la física actual: reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. Si la gravedad es un fenómeno emergente, entonces la necesidad de unificar ambas teorías podría desaparecer. En lugar de intentar encajar la gravedad en la teoría cuántica, podríamos estudiarla como una emergencia cuántica, algo que solo aparece a escalas grandes y que no es relevante a nivel microscópico. Está claro que el principio holográfico nos está ofreciendo una visión fascinante y potencialmente revolucionaria del universo. Sin embargo, como cualquier teoría revolucionaria, no está exenta de problemas y desafíos, y uno de los mayores desafíos del principio holográfico es su aplicación al universo real. Aunque el principio ha sido muy útil en ciertos contextos teóricos, como la mencionada correspondencia ADS-CFT, el universo que habitamos presenta características que dificultan su encaje perfecto en este modelo. Por ejemplo, nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales, no las 5 que describe el espacio anti-de Sitter en la correspondencia ADS-CFT. Además, nuestro universo no está vacío ni presumiblemente tiene una curvatura negativa como el espacio ADS. Estas diferencias hacen que aplicar el principio holográfico de manera directa a nuestro cosmos no sea algo sencillo. Otro gran obstáculo es que aunque las matemáticas detrás del principio holográfico son impresionantes y elegantes, aún no se ha demostrado empíricamente que esta teoría describa el universo en el que vivimos. De hecho, muchos científicos debaten si el principio holográfico es una descripción real de la naturaleza del universo o si es simplemente una herramienta matemática útil para resolver ciertos problemas complejos en la física teórica. El principio holográfico hasta ahora ha sido más exitoso en modelos teóricos muy específicos como en el estudio de agujeros negros y en la gravedad cuántica, pero cuando se trata de aplicar estas ideas a escalas más grandes, como todo el universo observable, surgen limitaciones importantes. Por ejemplo, en el universo real no tenemos un límite claro o un borde definido, lo que complica la idea de que toda la información del universo tridimensional esté codificada en su frontera. Y es que nos podemos preguntar si las soluciones matemáticas que ofrece el principio holográfico son solo trucos útiles para resolver problemas, o si verdaderamente describen algo físico. En muchas áreas de la física, las matemáticas son herramientas poderosas que nos permiten modelar y predecir el comportamiento de la realidad, pero en el caso del principio holográfico, algunos físicos se preguntan si las transformaciones de dimensiones y las proyecciones de información realmente ocurren en el universo o si solo son formas ingeniosas de simplificar problemas en la teoría.
Además, la complejidad matemática del principio holográfico hace que sea difícil de probar en experimentos, a diferencia de teorías como la relatividad general o la mecánica cuántica, que pueden ser verificadas a través de experimentos y observaciones. El principio holográfico sigue siendo muy abstracto y requiere una validación empírica más directa. En este sentido, uno de los grandes desafíos es desarrollar nuevas formas de poner a prueba estas ideas y encontrar maneras de observar fenómenos que puedan confirmarlas o refutarlas. Eso sí, a pesar de estas limitaciones, que son muchas, el principio holográfico sigue siendo un campo de investigación activo. Los físicos continúan explorando sus implicaciones y buscando maneras de aplicarlo al universo real. Y algunos científicos creen que con el avance de la tecnología y nuevas observaciones astronómicas podríamos encontrar evidencias que apoyen esta teoría. Otros, sin embargo, siguen siendo escépticos y piensan que aunque el principio holográfico es una herramienta útil en ciertos contextos, no debe tomarse como una descripción literal de la realidad. En resumen, el principio holográfico ha abierto una ventana a una nueva forma de entender el universo, pero todavía tiene muchos desafíos por delante. ¿Es una simple herramienta matemática o realmente describe la naturaleza del universo? Hasta que no podamos responder estas preguntas de manera más clara, el principio holográfico seguirá siendo una de las ideas más emocionantes y al mismo tiempo más misteriosas de la física moderna. Así que si alguna vez te encuentras mirando las estrellas y preguntándote si todo lo que ves es real o solo una proyección, recuerda, la ciencia está trabajando en ello. Nos queda mucho por descubrir, pero lo que sí sabemos con certeza es que vivimos en un universo mucho más extraño, asombroso y maravilloso de lo que jamás hubiéramos soñado. Y en el próximo vídeo os voy a hablar de la materia oscura. Vamos a profundizar en qué es exactamente, cómo sabemos que está ahí y qué experimentos se están llevando a cabo para detectarla. Y también hablaremos de teorías alternativas como la materia oscura caliente o fría. Pero por hoy no os quiero calentar más la cabeza. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Déjame tu opinión en los comentarios, un buen like y si quieres que hable de algún otro tema, pues dímelo también. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.